it's just exactly what you've heard these past weeks. Entonces lo que hablamos de clase clásica, educación clásica es lo que hablamos la semana pasada. It's the best of humanism. La educación clásica es lo Okay. mejor del humanismo. It's a method of education, Es un método de educación okay? And it is to deal with critical thinking. que lidia con el pensamiento crítico. Because you know what critical thinking is? ¿Ustedes saben qué es pensamiento crítico? You're looking for a fault Es como mirar cuál es la falla de esto, or some idea that you have issue with. cuál es la idea con la cual tienes Okay? problemas. That's the idea of a very sharp mind. Sharp mind. Esta es la idea de pensar que tiene una mente aguda. So we don't want to teach critical thinking. Y lo que no queremos enseñar es eso, pensamiento Okay? The crítico. opposite is analytical. Porque lo opuesto es el pensamiento You don't analítico. need to agree with something, okay, in order to analyze. Entonces tú no estás en desacuerdo con algo para analizarlo. If you want to analyze something, you want to understand the parts of it. Entonces, si ustedes quieren analizar algo, primero tienen que saber las partes Okay. de esto. What are the supporting elements in it, in the ¿Cuáles idea? son lo fundamental en esta idea? Then you decide. Y luego entonces ahí sí deciden. But critical thinking is just on view. Entonces el pensamiento On the crítico es surface. solamente es como una Okay. idea de mirar solo la superficie. Looking for disagreement, Buscar en qué usted está en desacuerdo con esa idea. or without looking into the principle of it. Sin the mirar concept. los fundamentos, los principios detrás de esa idea. So again, it is subjective, Otra vez este pensamiento, Okay. esta clase de razonar es como subjetivo. and I don't know if you've been with children who are critical. No sé si ustedes han estado con niños que son bastante críticos. Okay, they're trying to find some fault with your thinking or your actions. Siempre que quieren encontrar la falla en lo que dices o en tus acciones. Okay, that's challenging, isn't it? Entonces eso es desafiante, ¿cierto? And that means it's debatable. Están siempre como debatiendo. It's humanism because there's no absolute. Entonces es humanismo porque no tienen absolutos. If you're an expert in something, Si eres un experto en you algo, really evaluate according to your self-judgment. entonces tú miras y evalúas de acuerdo a tu propio juicio. That's why we argue, Y entonces por eso es que argumentamos. to find fault with the person's argument or their opinion. Entonces argumentamos para encontrar Challenging. fallas en las opiniones de los The demás. Bible calls us ever learning, Y la Biblia dice que nunca aprenden Okay. nada de eso. ever arguing, El estar argumentando exposing, if you will, o exponer questioning, o estar siempre cuestionando, learning other ideas, aprender otras ideas, but you're never coming to the truth. pero dice la Biblia que nunca llegan al Okay. conocimiento de la And verdad. that's the idea of humanism. It is me Porque esa es la Man. idea del humanismo, es acerca de Having- mí, del hombre. being able to win an argument. This is what debate Eso es comes como to. que queremos siempre ganar un debate, entonces de eso se trata. So they say it's an ongoing debate. Entonces un debate que nunca termina, siempre continúa y Okay. continúa. That's why in classical education today, even they emphasize Entonces eso es lo que es clásica, educación clásica aún hoy mismo. the Eso es lo que ability to enfatiza, win an argument. la habilidad de ganar un debate o un argumento. And you may not. It's just being able to support it with some either example or experience. Entonces lo soportan con algún ejemplo o alguna experiencia, But it's not based on something absolute. pero este pensamiento nunca se basa en Okay. absolutos, en un fundamento. The Greeks never stated there was an absolute. Entonces los Okay. griegos nunca citaron que hubieran absolutos. It's just a matter of persuasive speech. Entonces era una manera de hablar persuasiva. So I find young people being challenged to rise to the level of being able to be speaking, and then finally the ultimate is debate. Some Entonces yo encuentro que side muchos of an argument. jóvenes se preparan para eso, para debatir y por lo menos estar a ese nivel de presentar discursos donde ganan un debate. And you're judged by a panel. Y entonces ese debate, ustedes debaten y tienen un auditorio que los está observando. So it's being persuasive.
Okay. Entonces es algo como de persuasión. Now, we as believers Pero nosotros como cristianos understand there are some things not debatable que entendemos que no hay cosas que no son debatibles. because absolutes are absolutes. They don't change with argument. Porque los absolutos son absolutos y ellos no van a cambiar por más que Okay. debatimos. So someone may disagree with that, Algunos truth, estarán en desacuerdo con esa verdad, but we're not going to spend time persuading them that it is true. pero nosotros no vamos a gastar una cantidad de tiempo Okay. persuadiéndolos para que decirles que es la verdad. So I don't know how many have come close to the curriculum that is offered in classical education, Yo no sé ustedes cuántos conocen el currículo que ofrece la educación clásica. but it's reading a lot of books, Es leer bastantes libros, reading ideas of the best thinkers es leer muchas ideas acerca de los mejores pensadores or the best artists. o de los mejores artistas. Okay, and again, viewing the ideas in the painting or in the writing, Entonces es viendo las ideas en sus pinturas, en sus obras de arte. and then again, you read their arguments. Entonces otra vez ustedes leen los argumentos que You ellos decide presentan whether you agree or not. y tú decides si estás de acuerdo o no con eso. There's a lot of paraphrasing involved. That is, restate in your own words what this person is saying. Entonces hay mucho de parafrasea en tus propias palabras lo que esta persona está Okay? diciendo. If you can paraphrase, you understand, right? Entonces cuando lo comparan es que entendió. Okay. Comprehension is the key. Y ahí entonces la clave es la comprensión. Right? Understand. Your questions at school are, do you comprehend the Entonces- reading? Entonces en la escuela que le dicen comprensión de lectura, comprende lo que leyó. Okay. So that's why they emphasize. If you can sort of restate what you read, then you have Entonces, knowledge. their entonces knowledge. ellos dicen, si usted puede parafrasear lo que ahí dice, entonces ya adquirió conocimiento. It sounds intelligent, intellectual, because Suena you're muy- learning somebody else's ideas. Inteligente e intelectual porque está repitiendo las ideas de alguien. And that the best ideas that man has arrived at in any field. Y en las mejores ideas que los hombres han llegado en cualquier campo. You don't analyze their ideas. Entonces no analizas esas ideas. You don't find where they got that idea, with the source. Entonces lo que miramos de principle. dónde fue que agarraron esas ideas, cuál es el origen, cuál es el principio de dónde agarraron I esas ideas. challenge college students Yo a veces desafío a Ask los your estudiantes professor que le pregunten al about maestro an idea they teach. acerca de la idea que ese maestro está enseñando. Okay, it's not that I don't understand your idea. No es que no entienda la idea que está I want to explicando. know where you got that idea. Yo que les pregunte de dónde agarró esa Okay. idea que está Can you presentando. cite me your source? Por favor, me dices de dónde, cuál es tu fuente de And donde if agarró you esa tell me idea. the source, I can decide Porque si tú me dices la fuente de donde agarró esa idea, to yo see puedo whether mirar it y is based decidir on truth or not. para saber si está basado en Do you algo understand the verdadero difference? o una falsedad. ¿Entiendes la diferencia de analizar y But you're razonar? reading a lot of books and you're trying to learn the ideas of great thinkers. Entonces es como leer muchos libros y agarrar las mejores ideas de los grandes pensadores, Basically, from every field of learning. básicamente de cualquier campo de aprendizaje. It might be the Bible. Puede ser la Biblia I misma. think Solomon is quoted a lot. I mean, the book of Solomon Yo pienso entonces is, que is a wise book. el okay? libro de Salomón, But que lo it's escriben los among the proverbios, ancients. el libro okay? It's de la among great books. It's among sabiduría. great thinkers. está entre los más grandes pensadores. Right. But again, you're learning the best classical writings and thinkers, the past. Entonces aprenden de los mejores pensadores y There's some escritores modern del ones. pasado. Que hay algunos modernos también. But your understanding shows intelligence, Entonces lo que tú entiendes de estos Okay. pensadores muestra tu and you inteligencia can use their ideas y pueden usar sus ideas to support any argument you have. para soportar cualquier argumento que tú tienes. I remember someone saying to me, I can quote a lot of quotes. Alguien me dijo, yo puedo citar muchas citas, cantidades. So and so says this, so and so says this, Este hombre dijo esto, el otro dijo and I esto. y can esto. use it. Y in yo an lo argument, uso todas okay? estas citas. So if you name the name, Socrates says this. Entonces si tú Kant nombras, says Sócrates this. dijo esto, Okay? Constantino So dijo that gives you esto. credibility. Y entonces en esta educación eso le da la credibilidad. Okay. So okay, you quote Solomon, Entonces cuando tú but there's citas a another idea Salomón, by Kant. Okay.
another philosopher. Y Okay? entonces también dice hay otro filósofo. So it's just as, it counters that, but it's just as valid. It's a good O sea, argument. entonces If I estás can find igual someone, Salomón en la Biblia, pero lo pones al mismo nivel de Maybe otro pensador y entonces está haciendo lo another mismo. thinker to support mine. Otro pensamiento para soportar See, mi the idea. authority of human thought. Entonces es and como right. la autoridad es la mente humana. Okay, that's the exercise they go through. Entonces esa es la manera que ellos ejercen el conocimiento. That's the content, basically. Ese es el contenido de la educación clásica, lo que está That hablando. you understand their interpretation, understand their viewpoint. You Que- don't have one of your own. Que entiende la interpretación del escritor, choose. lo que él está pensando, y tú Okay. no aportas nada para eso, no es nada. So you can even criticize a thinker Aún puedes criticar a un pensador and use another thinker to counter it. y puedes See what usar I'm saying? otro pensador para oponerse a este pensador. Right. So you're always arguing about this thinker against Y this lo thinker. único que hacen es argumentar y debatir sobre el pensamiento de And este never coming pensador to y el real pensamiento conclusion. y nunca llegan a una real But that's conclusión. intellectualism. Eso es in a sense. intelectualismo. Okay. It's an exercise, I call it in futility. Entonces eso como es un ejercicio que le llamo It's like vanidad. If como- there's a tie, okay? A tie between two people, all right? Es como estar en empate siempre con You're este right pensador, and I'm este pensador, right. usted está Okay. correcto, yo estoy correcto, estamos Okay. siempre en empate. Now, also in classical education, Pero también en la they educación have clásica, the Greek and Roman process of education according to memorization, reason, and then debate or los logic romanos y los and griegos rhetoric. tenían su That's- aprendizaje de esa manera, lectura, comprensión, things- one of escritura, the things debatir, lógica. I struggle with. They say that the first 7 years or so, 7 years, is strictly memory. Entonces ellos dicen que los primeros 5 o 6 años es Just estricta memorize, memorización, memorize, mucha okay. memorización. Because it's true, that's when their memory is most quick and most Porque cuando son ready. más jovencitos, That's the rápidamente depend upon it. pueden memorizar. Entonces se concentran en que memoricen cantidad de and then contenido. the problem comes when at age 12, they're supposed to reason. Y cuando llegan a la edad de 12, entonces ahora tienen que razonar. But they haven't been exercised in reasoning or thinking, really. Pero realmente no están ejerciendo el pensamiento, el razonamiento. So they're trained to memorize. Porque primero los entrenan para que Call this memoricen. rote learning. Esto le llama el camino del And aprendizaje. they, again, your access to works that you have learned through memory Entonces tienen Okay, will be your- acceso a obras que han aprendido de is what you memoria. draw on. Okay. Y de ahí sacan sus conclusiones de esas obras, de esa, lo que han memorizado. One of the things that comes out of that, you lack original thought. Entonces, una cosa que le falta ahí realmente es el Having pensamiento original, Your own conclusion. sacar sus propias conclusiones. Okay. In other words, this we would call deductive reasoning, but making your own conclusion as far as analysis. Sacar sus propias conclusiones de analizar lo que está leyendo. When you go through a diagnostic test of your automobile, right? You find the elements that make the motor or the car operate. That's all. O sea, cuando van a mirar cómo funciona un carro, usted va a mirar el funcionamiento, How they build. cómo okay, es the construido el auto- funcionamiento And de that's este just knowing elemento. the parts. Entonces, how they conoces fit cuáles son las together. partes, cómo funcionan juntas. So this is what you're trying to do in what we call literary analysis. Entonces, eso es lo que se llama Okay. análisis literario. For instance, when we analyze a text or a book, Por lo menos cuando vamos a analizar una obra o un libro texto, already we've talked about setting of a story. Where does entonces ya this take sabemos que place? hablamos dónde ocurrió el lugar, dónde, qué lugar y cuándo ocurrió, Key characters los caracteres principales, and their personalities. el carácter This de, is analysis, de los isn't it? personajes. Estamos analizando. You don't think about Socrates' personality or even his characteristics. It's just his wisdom, right? O sea, por ejemplo, está hablando de That Sócrates, has la something to do with personalidad someone's de él. thinking. Sócrates era Okay. su sabiduría. And how remember Wycliffe, his conclusions. Recuerde cuando estudiamos a Wycliffe y las conclusiones que Because él he had sacó. a certain bent of character, a Él bent of mind. tenía una cualidad, Through carácter his own searching, de su propia reading investigación, the scriptures and so forth.
leyendo las So escrituras we por have sí mismo. setting, we have character. Entonces we tenemos el have escenario, el plot carácter, events. tenemos la trama de lo que sucedió en What ese are the libro, events that make up the whole story? cuáles son los eventos que hacen esta historia. And then we have the high point or the truth told, the theme of the book or the theme of the work. Entonces tenemos luego los puntos elevados, o sea, el tema de la obra completa. What is the truth that this piece of literature teaches? ¿Cuál es la verdad que esta pieza literaria nos enseña? Okay. You analyze a painting. What is the truth the artist Si estás is analizando una highlighting, pintura, ¿cuál es la is verdad bringing que, your mind to? que, Is he communicating? que este pintor está transmitiendo, que está comunicando? Okay. So you don't take for granted the whole work in a sense. O sea, but no tomamos you la obra completa, investigate all these elements of literature or even biography, as you want to. o sea, en este no investigamos ni la When I biografía, give you ni these lo que está charts, pasando, por lo menos cuando les okay, doy esas casillas If para it's an estudiar. individual, that constitutes all you need to know about it. Cuando individual. nosotros estudiamos un individuo clave, recuerdan las partes que estudiamos, eso así es como se estudia un Then individuo. you draw your conclusion about the individual or his Entonces works. usted hace todas estas casillas y That's luego saca su analysis. propio análisis sobre Okay. este personaje, sobre el carácter, sobre del personaje que va a enseñar. It's not rote learning, Entonces eso no Okay. es aprender de not memoria, repeating someone. eso no es repetir lo que There's otro a dice. process of what I call work and labor, intensive labor in classical education. Eso es procesar, es trabajo intenso en la educación When I clásica. teach speech, what happens? Cuando ellos enseñan a speech, You hablar, memorize the expresar, speech. entonces tienen que Okay. memorizar lo que And van a then you decir. recite it, right? Entonces luego la That's recitan. oratory. Those are the Entonces best eso le llaman So oratoria. that's your standard, and you again copy it in a sense. and- Entonces ese es como su estándar. Ellos Repeat. copian, Okay. luego repiten en su... but you're not writing your own speech. Y ellos por lo menos no están escribiendo You su only learn- propia Okay. discurso. Right. Sí. That's the best of the best. Okay, and that you fill your mind. Entonces no están Okay. estudiando de lo mejor de With lo these mejor ideas. y llenarnos con las buenas Okay. ideas. And scholarship is something different from classical education. Entonces lo que es la erudición Okay. es muy diferente a lo que la It's- educación I clásica. remember someone saying, I can quote and I learn from other people's thoughts. Recuerda Okay, que that's what yo I le know. dije que una persona me dijo, yo puedo citar a cualquiera y de lo que You- personas te han you- dicho, You might even be able to quote scripture. aún puedes citar escrituras. But what wisdom, what do you know from that? Pero qué Okay. sabiduría usted extracta de eso, de lo que está recitando, lo que está repitiendo. In the beginning, we learn by imitation. That's Nosotros true. al principio aprendemos por imitar, But eso es there's a verdad. lot of education that stops at imitation. Pero hay un cierto Okay. punto que se tiene que parar de imitar. Okay. Then you have to decide, all right, your own answers. Porque hay un punto donde Okay. tú tienes que decidir y escoger tus propias respuestas. And what I find is that you're stuck where the ancients were. There's no growth in what I call mental capacity to be original. Entonces paramos como los antiguos y no hay ese desarrollo To own mental knowledge. para tener Okay. nuestra propia To capacidad, labor to own your own knowledge. para trabajar fuerte, Make para it your adquirir property. nuestro propio conocimiento y hacerlo It is nuestra something propiedad. that you're not regurgitating. No you es know, algo que tú estás yeah. como repitiendo Regurgitate means to vomit. o Okay. vomitando, But you're repitiendo, throwing out, okay? como algo que estás botando, Okay, right. But it's not your own thoughts. pero no son sus propios pensamientos, You es see. repetir algo que otro dijo. So watch that. O sea, tenemos que estar muy alerta de esto. In other words, a student will ask you, what do you want me to say? En otras palabras, es como si el estudiante dijera, ¿qué quiere que yo te diga? What's the right answer? ¿Cuál es la respuesta In other words, correcta? what's the professor's answer? ¿Cuál es la respuesta del Okay. profesor? That's the right answer, is the answer someone dictates. Porque esa es la respuesta de que alguien, el maestro dicta, esta es la We respuesta see that correcta. on television news shows. Entonces lo vemos mucho en la Don't they televisión, all say the same en los thing? shows, en las noticias. They're given a script.
Todos les dan un Okay, escrito para that's que your lean. thought for today. You don't have Este one. es el pensamiento de las noticias Okay. hoy. Él no tiene que decir sus propios pensamientos, sino que le han escrito. You're not analyzing the facts. Usted no va a analizar los Okay. hechos. And so that's a trap we fall into, is thinking that we are now somehow intelligent. Y entonces es la measure trampa que intelligence. caemos, que por saber tanto esto somos muy inteligentes. I understand as I watch, there are different, Charlotte Mason, Worldview. Hay all muchos of these problemas are de este submit to be señor, classical, Charles Mason, reading other people's answers. que es lo mismo leer son cristianos, Okay. pero es leyendo las respuestas de otros. But there's no ingestion. Okay. No hay como esa digerir It's las very ideas. heavy material. Es material muy pesado Okay. que le dan. You can read Shakespeare in what very rapidly. Entonces Get ahí- through Shakespeare. Entonces pueden ahí avanzar con Shakespeare rápidamente. Here's the theme. Here are the characters. Aquí está el tema, aquí están los caracteres, los Okay. personajes. Here's what's happening. Okay. Aquí lo que está pasando, o sea, estos currículos que ya le dan todo el But paquete it's not pesado in completo. depth. It's not in depth. It's just being exposed. Es algo okay? como mucho contenido que lo exponen. And it's unjust because it's stressful. Y es injusto porque le trae mucho Okay. estrés al estudiante. And it's shallow, to say the most. Y también es muy superficial. Why do people want something like that? ¿Y por qué la gente quiere esa clase de They currículum? want academics. Porque quieren lo académico. Okay, they want something that looks, okay, upper class, higher Que learning. luzca okay? como de alta clase, de mucho And the conocimiento. more work, the better. Y lo in a más que sense. trabajas, lo más Okay. que es lo mejor. That means that you must be knowing something through all that work, Entonces, con todo ese trabajo, a lo menos aprender algo. which is really the opposite of Pero the es lo biblical opuesto, method. porque es lo opuesto del método Of bíblico learning. de aprendizaje. But it's, again, very rapid because you're doing time constraints and all of that. Entonces materials. es muy rápido porque, o sea, hay mucho que estudiar. Christians have been criticized for not being, shall we say, academic enough. Y los cristianos a veces son criticados por Okay. no ser muy académicos They get behind in school. y pueden quedarse atrasados keep en la up. escuela. That's but you're not trying to be the best secular. Pero nosotros no estamos tratando Student aquí you de can be. competir o de derrotar al Okay. mejor colegio que haya secular. And what is missing actually is character development. Entonces lo que nos está faltando es el desarrollo del carácter. Character development comes before academics, Desarrollo del carácter viene antes de lo Absolutely. académico, absolutamente. right? You have to be teachable. Tenemos que ser You're not enseñables. just running through a lot of material. No estamos corriendo con And bastante I call material. it busy work. Hacer un trabajo que estar There's siempre a lot ocupados. of copy work, Que trabajo de copiar, memory, a lot memorizar, of reading, mucha lectura. and many times without stopping to Y comprehend ni siquiera a veces hay anything tiempo para analizar y comprender that is nada. useful. O que sea útil para la vida. And it's been popular because parents feel inadequate, don't feel able. Entonces a veces los padres se sienten no So this curriculum capacitados. will have the appearance that, okay, I'm getting Entonces somewhere. como no se siente capacitado, voy a comprar Okay. el mejor currículo y dice, este parece bueno. But the first years of life are again about the internal quality of development. Pero entonces lo que debe ser los primeros años es como esa Besides habilidad de emotional, trabajar lo interno, But character el carácter. that is obedient and teachable, Entonces ese carácter que es open. obediente, enseñable loves learning. y que ama el aprendizaje. If I were to tell you the stages of learning, Si yo les digo las etapas del aprendizaje, biblically speaking, the bíblicamente first hablando, is hearing the word of God. entonces right? la primera es Hearing, oír la palabra de Dios, verbal instructions, oral, teaching. verbal, There's instrucción. nothing like reading aloud. No hay nada Okay. como leer en voz alta. It's amazing. Some of your children are already reading Yo estoy asombrado que beyond algunos the ages of niños college. Some of our están students in college leyendo can't read. muy bien ya como grandes. Okay, and that's because they've been read aloud to. Y eso es porque les leyeron bastante en voz alta. A set of parents said to me, now their children, all three of their children are in the medical field. They're home Entonces, educated. unos padres que ya tienen sus Okay. 3 hijos en el área de campo Two médico, are RNs, nurses.
dos Okay. son enfermeros and one is a medical assistant. y el otro es asistente médico. And who would have thought that they could arrive at that level of profession and do well in ¿Quién it without, pensaría que ellos llegaron a ese nivel y hacer lo que, bien que están I haciendo? mean, they went into schools, they were qualified, they entered in. Ellos fueron a las escuelas superiores y rápidamente And- los And, you know, recibieron. they're one of those pioneers in home education Entonces, in the United estos fueron States. uno de los pioneros de educación en el hogar And they en said los all we Estados did was Unidos. read aloud. Y in the saben lo que beginning. hacíamos, eran sus That's all they alumnos needed to también. do. Leíamos bastante en voz alta, leíamos. But they read the quality authors. Look for the good authors, not Ellos just leíamos books. los autores de calidad, no cualquier libro. Busquen por los mejores libros, los mejores Now, I autores. understand that in Spanish there are limited children's books. Yo sé que en español hay muy limitados estos libros para niños, ¿no? Someday, some of you have to write children's books Pero tenemos for que Spanish children. escribir libros en español Okay. para niños, There buenos have been some libros. translations from European works and American. No solo traducciones de Europa y de América, pero hacer nuestros propios Use libros. those, but read aloud. Entonces, When they cannot read that level, that cuando ellos no the pueden book is, okay? tener el leer por sí solos, entonces leámosle mucho tiempo a ellos en voz alta. Okay, faith cometh by, so it's hearing first. Porque fe viene por la oír. Entonces, oír es la primera etapa del The aprendizaje, natural es thing that escuchar. follows is reading. Luego es Hearing, leer, then reading. luego escuchar y luego leer. Reading means you're going to know, they're going to know for themselves. Cuando ellos leen, van a saber por sí mismos. At the level of their reading, En el nivel They're que ellos gonna están learn, leyendo, van a aprender, okay, truth from a book. van a aprender a leer y encontrar verdades de un libro, Bible verses versículos de la that they Biblia, can use. que ellos puedan and read. But that's leer. the first step of, I call liberty. Entonces, a ellos le Anybody's llamo a este liberty. primer paso, para ellos son libres, la This is- libertad. You don't depend on someone Ahí se da cuenta que son libres Okay. porque no dependen To- de otros para que le lean, for knowledge. para conocimiento, You depend on your own reading. Entonces está making it known. dependiendo That's personal. de su That's propia individual. lectura, es personal y es individual. You give them books that they can learn truth from. Entonces le damos libros a los niños or de que ellos habits pueden from, character sacar from. verdades, que tengan caracteres buenos, Okay. There are personajes. some books of children that are their same age. I always like to hand books about children of their own age. O sea, libros tal vez que That's de appropriate. la historia de un niño de su misma edad, And es they're muy written apropiado for darle. people of their own age. Entonces, libros que niños de personajes que representen su propia edad. So after, of course, we all need a teacher. Y luego todos necesitamos un maestro. So there's hearing, then reading, and then a teacher. Entonces es escuchar, Okay. leer y luego un maestro. What is a teacher? Entonces, ¿qué es un A maestro? teacher is a guide. Un maestro es una guía. Teaching is not telling. Un maestro no es el que le está diciendo que It's leading them es el que by guía. guiding them into a conclusion. Lo guía para que saque sus propias conclusiones. Leading them to an idea. Lo guía para que saquen Some ideas, useful idea. ideas útiles, Useful for their age. útiles para su edad. And how do you guide them? Y como los guiamos, You can, again, use illustrations. pueden usar ilustraciones, Cause them to observe closely que ellos puedan whatever they're looking observar at. cuidadosamente a lo que Okay. tienen enfrente, Who is this? What's the activity? quién es él, qué está haciendo, So close observation is very important to que teach. examine cuidadosamente. To look Es closely muy at something. importante mirar de cerca. Sometimes we say also read again. A veces nos toca decir, bueno, vuelve y Read lea, closely. lea con más atención, You're telling me something that's not even in the story. porque me dijiste algo que ni siquiera está en la historia, All right? Or that verse doesn't say that. pero el versículo no Okay, dice what does esto. that verse ¿Qué actually dice tell este us? verso? ¿Qué nos está Okay. diciendo? They like to flip off. Oh, Porque the a answer ve- is God. A veces No, les gusta there's more responder, than- la respuesta para todo es Dios, Okay. pero hay que Right, they have analizar to think. para que piense. So guide them, but don't Guíelos. give them. There's activities for learning and there's activities for simple pleasure. Entonces okay? hay actividades que les das para que aprendan o a otras actividades que es solamente para For placer. children, you don't have to stay long on an idea. Y con los niños no tienes que estarse mucho tiempo en una sola idea, Their brains can't function very long. porque a veces el tired. cerebro no funciona a largo tiempo, I entonces won't go rápido se into boys cansan. and girls. Entonces la diferencia entre niños y But niñas.
Don't put them together. A veces no los ponga juntos, The niños, girls niños, will dominate. porque las niñas siempre Okay? van a And the dominar boys will sit back and say, yeah. y los niños van a estarse para atrás y They're decir, bueno, different in their, not only temperament, but their development. porque ellos son diferentes en personalidad, pero And también en aprendizaje. Boys cannot sit still. Porque los niños no pueden estar quietos They're not supposed to. y no se supone que estén, Their energy estar is quietos bigger than their body. porque su energía es más grande que sus cuerpos. Boys vibrate. Los cuerpos They de can los be still chicos and you vibran, can see them no pueden vibrate. quedarse 'Cause quietos. they're like a battery keeps going. Es como una batería por dentro que tienen, que So están when siempre. you're with the boys, you're teaching in a different speed. Entonces a los niños hombres les enseñamos en un diferente nivel de ritmo. The boys say, just get to the point. Los niños quieren llegues al punto rápido. Okay, just get to the point, and they get it. El niño dice llega al punto rápido But porque you yo lo guide them to it. Don't tell them. pero tú lo Okay. guías, no le dices, sino lo guías. But short doesn't mean meaningless. O sea, que sea corto no quiere decir que no tenga This valor. I find this true about boys and men. Entonces yo he hallado esto Okay. que es verdad entre When hombres they y get mujeres. it, Cuando él la agarra, Done. la agarró And they keep it. y la mantiene. Now we females Pero las mujeres like to go on and nos gusta on and avanzar on y and más look y at, you know, más, and all that. That's our nature. porque esa es nuestra We naturaleza. can sit for hours Nos podemos sentar por horas. and let the but it's just again the male female qualities of character that are innate. Okay, Entonces, pero las cualidades son diferentes en ellos. but they can grow in the same manner, but in a different way. Pueden crecer de la misma manera, pero en Ideas. diferentes formas. I think some of you already know this. Algunos ya saben esto, ¿cierto? Okay, boys will not write as soon as your girls will. Los niños tal vez no van a escribir tan rápido No. como las niñas lo lograron, Their muscles develop differently in their porque aún los músculos small motor skills. y la okay? motricidad pequeña es So diferente. just be conscious of that. O sea que Don't tengan, compare boys with girls. pongan atención a esto y no comparen los Okay. niños como aprenden con las If a niñas. boy is not confident, Porque si el niño no se siente confiado, he won't read aloud. ni siquiera va a leer duro, no va a querer leer duro He's afraid en to voz make a alta, mistake. porque él está temeroso de cometer When they make a errores. mistake, they just close out. Entonces, en vez de ayudarlo, ellos se van a Your encerrar. girls, they can make 100 mistakes and it won't matter. Y las niñas, no importa It's cuántos okay, errores okay. cometan, ellas van a seguir, no les Because girls are importa. going to be mommies. Porque las niñas okay? van a ser They mamás. have to be like that, okay? Y va- Let's les- go on to, let's just keep going, okay? Entonces, It's really a good thing, not a bad thing. entonces es algo bueno que pensemos So en the esto. idea of a teacher Entonces is la to idea de guide tener them un maestro es to para the idea, to guiarlos, the point, para to que the lleguen a conclusion. la idea, a la conclusión por ellos mismos. Again, it's called, the Bible says line upon line. La Biblia le llama línea por línea. And that phrase is repeated 3 times. Y esa frase se repite 3 Do it veces. again and again. O sea, and repite, again, hágalo otra vez because it's y hágalo otra important. vez porque If es it's not importante. important, then don't spend that. Entonces, si no es importante, That no gaste tiempo en eso. Let's return to this. Return to this. Entonces, es importante, entonces tenemos que repetir Until línea it is, sobre they línea own it. hasta que el Okay. niño se hace dueño It's de esa attached idea to their heart and mind. y está cerca en su Okay. mente y su corazón ya And lo that's recibió. character building. That's Y eso qualities. es Okay. desarrollar Rather, let's speed carácter. read and get through this book. Entonces, porque si es solamente leer y I vemos read este this libro book, yes, rápido, I'm familiar with it, and that's kind of a checklist. sí, ya lo leí, lista, ya leí este libro, es como pasar rápido. So no es. think about what we've been asked to do in our past and how much remains. Entonces pensemos en tantos libros o lo que hemos hecho en el When I pasado teach a book y qué fue lo que se quedó en nosotros. Cuando for a high enseñamos, school student, cuando yo enseño I can take libros 4 months. en el bachillerato, ella tomó un libro hasta 4 meses, And iba we write despacio 4 essays. y hacían 4 ensayos del libro. And they'll never forget that book. Y ellos nunca se les va a olvidar el They libro. live with that book. Vivían con ese And, libro oh, right? And using it as a resource. y lo usan también como Yeah. una fuente, sí, un We don't recurso. go beyond the book. O sea, no vamos Everything you traspasamos need el to know libro. is in this book. Lo que necesitamos saber de este libro está ahí. Seek the idea. Busquen las Okay, ideas, explain the idea. expliquen las Illustrate ideas, the idea from the ilustren book. las ideas You acerca do it for the del Bible, libro. right? Lo hacemos con So la your Biblia. book ought to be contain ideas that are living. O sea, nuestros libros que escogemos That tienen que give tener them life. ideas que producen vida. Okay? When they come to it on their own, you know, you ever seen light bulbs come up?
Entonces cuando And he ellos says, I van, get it. sus ojos se alumbran Okay. así cuando, Right? ya la Yeah, agarré. but they own, then it's theirs. You O sea, see? quiere decir que entendieron la idea, But you don't dio get el that in libro. classical education. Esto no lo encuentran en la educación It's drone, clásica, it's dry, porque la educación clásica es and seca. it's dead because there's no Es life in muerta. it. But if you get through it, you get some kind of credit for it. Okay? Porque si tú terminas vas a tener una buena calificación, un crédito, nomás So, es así, aprender por aprender y por la But the end result is superior to what we go through when it's just repetition of the classical approach. Okay, so you hear, Entonces you escuchamos, read, and you have a leemos, guide. tenemos un You're a maestro guide. guía. In new subjects, you Nosotros have a somos guide. maestros guía Okay. en las asignaturas. I wouldn't suggest, if we've been doing this, that every subject you teach Que enseñamos has a biblical origin. tiene que tener su origen bíblico. Where do you find it originating? ¿Dónde se originó este As the tema? creator. God is the creator of that subject. Como creador, es Dios creador That's de the esa foundation. asignatura. The first things to learn about any subject we teach. Cualquier cosa que nosotros enseñemos, lo What's fundamental the es biblical cuál es origin. el origen Okay? bíblico de esto. Even if it's just a small hint, it's from God. Entonces, okay? aún si es algo pequeño, It's the viene first de time Dios. it's mentioned in history, kind of a ¿Cuándo thing. fue la primera vez que se nombró esto en la Look, historia? then find the biblical purpose. God, what purpose does God have in mind for this Y subject? luego miren cuál es el propósito bíblico que Dios tenía para Why am I este tema, learning para this? esta asignatura. ¿Por qué voy a aprender esto? You've asked your teachers, why Como do le I have pregunta to al take maestro, algebra? ¿por qué tengo que aprender álgebra All right? Or geometry, o geometría? you see. But there is a reason, Hay una razón. okay? And what are the laws contained in Y the luego, subject? ¿cuáles son las leyes que contienen Every esa subject asignatura? has rules to Toda follow. asignatura tiene unas reglas para seguir. And those, what you build on the rules. You Y reason nosotros from the rules of razonamos arithmetic, addition, sobre los principios subtraction. de There are esa rules asignatura. for every Por ejemplo, en operation. matemáticas, la operación, la suma, la Because resta. those are absolute rules. Esos son reglas absolutas en If las you don't matemáticas. follow those rules, you'll never arrive at the proper answer. Si nunca enseñamos las reglas de la asignatura, nunca vamos a concluir las buenas Someone has respuestas, said las that correctas. God is mathematician. Alguien dijo que Dios es matemático, Okay, he is a mathematician. Que él Everything he does is mathematical. porque todo lo que él hizo es matemático. Okay, so those are things you will not get in classical education. Nunca vamos a encontrar esta forma en la educación clásica. Okay, the biblical origin, purpose, and El principles. propósito original bíblico, Okay. el propósito y las leyes que rigen la asignatura o el tema. So, and then besides a teacher, you need again instruction. Y luego Okay. con la maestra necesitamos What's the instruction? instrucción. ¿Qué es la The next instrucción? level of, shall we say, scholarship Es el siguiente nivel a lo que or, decimos or learning is aprendizaje. following written erudición. instructions. Entonces es cuando seguimos instrucción escrita. That means that when they 6 years old, 5 years old, they're reading. Cuando los niños de 5 o 6 años están leyendo, You give them an assignment usted les da una tarea with 2 or 3 instructions. con 2 o 3 instrucciones What are they claras. supposed to do? ¿Qué tienen que How are they hacer? supposed to do ¿Cómo it? lo tienen que hacer? Okay, and they just read and do. Y entonces ellos leen y lo hacen. It's not because you're repeating. No es que orally, ustedes tienen que estar repite but y you're writing repita. it somewhere. Usted lo Or they escribió write it out, and they follow o ellos lo written escribieron instructions, y ellos pueden seguir That's esas dos independence, instrucciones. Esto le right? enseña independencia. where they don't rely on you speaking it. They Donde no have read, están they read it. siempre dependiendo que usted le esté hablando y le esté diciendo, pero ellos ya lo pueden leer. God says, read and obey. La Biblia dice, lean y obedezcan. And their score, if there's a score, is dependent upon how well they follow written instructions. Y entonces hay una puntuación, depende de cómo siguieron las instrucciones que I've le had fueron students dadas. come up to say, I'm finished, Hay estudiantes que dicen, Let ya me terminé. see. Y yo digo, mire, but did miro, not follow the instructions. ay, no siguió la Go instrucción. back and follow the Vuelve y instructions. lea y sigue la One instrucción. of the things I find is encouraging to students Una de las cosas que yo encuentro que animan mucho al is that estudiante there's always hope to get a perfect score. es que siempre va a haber Everybody's la able oportunidad to get a de perfect score. agarrar mejor el puntaje, Provided you correct your own mistakes. porque se le da la oportunidad que ellos mismos That's how corrijan my sus students propios get straight errores. A's. Y así, How my students get straight A's. por eso mis All of them. estudiantes siempre tienen A en todo, o sea, Because excelente, they porque work ellos until they get a corrigen perfect y score corrigen hasta on que that same sacaron
100 en la misma tarea. It's discouraging if you get a row of F's and one A, you know, it's just Es muy wasn't working. desanimante que todo es F, F, F y una A solamente. I would Falló, avoid falló. just a check mark. That doesn't mean anything. Entonces, o ponerle una marca chulito, eso no significa nada. If they misspell something, they have to correct No, the porque si misspelling. escribió algo mal, él tiene que ir a corregir la And palabra. smiley faces aren't anything. No smiley faces. No caritas felices, ni No caritas thumbs up. tristes. Let's be mathematical about this. Seamos matemáticos Maybe acerca de for esto. a small assignment for a 5-year-old, be 10 points. Pues tal vez para un niño de 5 años, 10 puntos. Okay? Try for 100. Get 10 of these. Entonces, si tienes But 10 de see, esto, va a tener 100. there's no failing. Entonces, en este sistema no hay esas I don't fallas o think the word tiempo. fail or the meaning of fail is in the Bible. La palabra de fallar está en la Biblia. Hell is in the Bible, but not fail. O sea, el infierno está en la Biblia, pero fallar no está en la Biblia. Right? There's again and again, right? Porque es que Dios es como repetir y hágalo otra vez hasta que haga lo correcto. So that word is, I think, discouraging, destructive. Esa palabra es destructiva y desanimante. But try again. Pero decirle, trata otra vez. O But sea, that fallaste. assignment is a building thing. It's Porque building. cada tarea es algo que está Line construyendo, upon line. línea por And when they línea. correct their own mistakes, Y cuando ellos mismos se dan cuenta y corrigen sus they propios won't, want errores, to they won't want to make the same mistake again. ellos no That's van a what they're hacer going to do. el mismo error otra vez porque We live aprendieron. in schooling today that's about speed. Porque a veces la escuela hoy día es Do it acerca de fast. hágalo rápido. Okay, the first one finished. El primero que Okay. termine The first one that gets ahead. va a ir en la primera fila. But it's not about speed No or se trata fast, de correr, de rápido, fast answers, de la okay, respuesta más rápido. but that which comes from thought. Okay, Es- some thought Entonces viene de pensar, that is accurate. Okay, de que sea exacto. in handwriting as well as in presentation as well as in Lo answers, mismo right? en presentación, cuando presenta su trabajo escrito o cuando know. responde. No one no one writes anymore, but they ought to. Entonces ahorita parece que nadie quiere escribir, sino todo, pero tienen que It escribir. goes with learning to read. You write. Porque tiene que aprender a escribir, a leer y escribir. No more typing, okay? I think I ask my students to be ready to type when they're they're around 12. Yo les When they're digo a los writing niños que me essays with entreguen me, sus okay? trabajos tipiados Okay. cuando son como Yes, más de typing, 12 años. We can correct Prefiere. it. You don't have to rewrite. You can delete and Porque move around. cuando That's hacemos fine. así, entonces- But when you're learning, Aprendiendo, in the early years, I think handwriting is cuando son important. pequeños, es muy Okay. importante que presenten sus trabajos Okay. escritos a mano. Right, it's important. It's an art. It's a skill. Es un arte, okay? una destreza, And it's about legibility. es legibilidad, se being trata able de to ser read. legible. Okay, so we've got hearing, Entonces, reading, escuchar, leer, okay, teaching, enseñar, la maestra, instructions. instrucción. Okay, the final aim that we're heading for Y el siguiente que estamos apuntando a Okay. lograr is called self-teaching. es autoenseñarse, It's called self-study, if you want to put that in. autoestudio. Okay, and study means a close examination Estudiar of ya something. vimos que es examinar algo muy de cerca, con And the atención. goal is always self-teaching. Y la meta es que el niño llegue a autoeducarse. That's independence. Eso ya es That's, independencia. I guess you would call the 4 R's. Eso es lo que le llamamos But las it's- 4 R's, que ustedes pueden llamarlo así. But your own work, Es tu propio your trabajo, own writing, thinking. tu propio okay. pensamiento escrito. And that, to me, would be 16 to 18. Y para mí esto somewhere se in logra there, tal vez a los okay? 16, 17. So we call it a research work, Le llamamos el Okay, trabajo so the project, de investigar. but that's our goal. O sea, esa es la meta. A lot of the gentlemen and the people of, shall we say, early America, there were no schools. Muchas de las personas de los antiguos en América no habían escuelas. And the schools are very poor Y las escuelas que eran muy pobres. because the teachers were very poor. Porque los maestros eran bien pobres. Okay, it was maybe the pastor's library, Entonces podían estudiar Was tal a vez en la source biblioteca of del, learning. del pastor que tenía sus but libros. there were libraries you can learn on your own from. Entonces había algunos que tenían bibliotecas que podían aprender ellos And mismos, so por that's sí not a bad mismos. idea.
Esa no era una mala idea. Harvard was built from one man's library. Entonces la Universidad de Harvard fue construida por un Can you hombre que tenía imagine su what must have been biblioteca. in there? Okay. Imagínense la biblioteca de ese He hombre. gave the whole library Él entregó toda su biblioteca to the college. al colegio, a la Universidad de Harvard, So where students can again investigate, research, donde los mismos estudiantes podían hacer sus And investigaciones produce y original producir un trabajo original, work that is their own. un trabajo que era Okay. producido por ellos mismos, Reasoning. de But you're razonamiento. building toward this. Estábamos So I construyendo. offer you these steps that are identified in Scripture Entonces yo Okay. te ofrezco esto identificados en las as escrituras. steps toward self-study or independent self-learning. Son Self-teaching, I pasos call para autoeducación, para Now, autoenseñarse. people go on YouTube today. La gente ahorita va a YouTube rápido. That's okay, Está bien, but it's self-teaching. pero esto se trata de And autoeducación. it depends what you're learning on YouTube, too. Pero entonces también Okay. depende de lo que usted aprenda There's en YouTube. advantages to having, again, technology today, Hay avances y desventajas just en the proper use of them. el Internet. There's evil in it, and there's good. Que hay algunas cosas buenas, But the pero también good hay of malas. it outweighs the evil. They want you to get rid of all technology somehow so that they can control what you know. Entonces, a veces lo que avanza creo que dijo es lo malo para que controlar lo que tú aprendes. Entonces quitan tal vez lo bueno. Okay, let me give you the signs of intelligence. Okay, La ciencia de la I won't go through inteligencia, all déjame this. hablar un poquito de But what are esto. the signs of intelligence? ¿Cuáles son las ciencias de la inteligencia? Okay, one of the good signs of intelligence is asking good questions. Es That's a hacer sign of buenas intelligence. preguntas. When Jesus was with the doctors at 12 years Cuando old, Jesús remember estaba when he con los entered Jerusalem? doctores en Jerusalén, ¿se acuerda cuando tenía 12 años? He Estaba was con the ellos? Son of God. He could have maybe answered everything. Él era el Hijo de Dios y I podía don't know. responder todo, pero He humbled himself to Él be 12 years se old. humilló a sí mismo y era de 12 años. But he was a perfect 12-year-old. Era un niño perfecto de 12 And años. he had come to the conclusion when Mary and Joseph found him, Cuando María y José lo encontraron, I know my purpose. él dijo, yo sé mi I'm to be propósito. about my Father's business. Yo estoy en los negocios de mi padre. Okay. And the goal, I think, for maybe you could set, is that you lay a biblical foundation Y la meta para nosotros es poner el fundamento Okay. bíblico in everything you teach. en cualquier cosa que enseñamos. Okay. But when they're about 14, Y cuando ya son 14 años, you say to them, tú le dices a ellos, you are responsible tú eres responsable to build on this foundation. tú, de construir en este fundamento. It's your life. God Es gave tu you your vida, life. Dios te la dio, And you're to know why God gave you your life. y tú tienes que saber para qué Dios te creó. You need to pray and ask and know your purpose. Tú necesitas orar y buscar en Your Dios tu God-given propósito, purpose. el propósito con el cual Dios te Okay, creó, why was I born? porque naciste. Now, they have to find that for themselves. It's personal, Y isn't it? ellos tienen que encontrarlo por sí But I mismos, es think algo if we personal. build line upon line, layer by Pero yo layer, estoy segura and que they si learn who construimos God is, línea sobre línea y conocen quién es okay, Dios, His personal creator, que Él es el creador personal, His personal judge, su juez personal and his personal provider, su okay, proveedor personal. so his dependence. So those things come over all through your teaching, Entonces todo esto tiene que ser el Not resultado just de todas sus through enseñanzas, worship, no solamente or de church alabanza teaching, o de la but iglesia, everything you do with pero them, cada okay? vez que usted le enseñó, ese es el As the resultado. Bible says in Deuteronomy 6, Como la Biblia dice en Deuteronomio 6, sitting, rising. cuando okay. se sienta, cuando se Going here and levanta, cuando va para el camino. So, build on give them a foundation to build on. Entonces, denle un buen fundamento para que ellos puedan construir sobre Lead ese them to fundamento. their new birth, their salvation. O sea, eventually, enseñarles el Okay. nuevo nacimiento, o sea, la and salvación, how to know and see God, cómo in conocer y buscar a their, Dios their own experience. y que tengan sus Teach them propias those subjects that we experiencias talked about. y enseñarles Okay. estas asignaturas que hemos estado hablando. So, and as we look at Jesus with the doctors, Entonces, cuando somehow, volvemos a hablar, cuando Jesús estaba con los doctores, okay, he was asking them questions. Jesús le estaba preguntando a ellos preguntas. That humility of him Será algo humilde de to él, come to that level, de a stage of bajarse development a ese nivel de desarrollo, where he
counted not himself equal with God. donde ahí no se estaba Philippians one. contando igual con Right. Dios. He somehow took on flesh Entonces él se puso en and carne, didn't consider himself as God, but Y the Son of God, se consideró como el Hijo de Dios, growing as pero we grow, creciendo como nosotros and crecemos yet asking intelligent y questions haciendo preguntas that inteligentes. the audience marveled. Y la that he audiencia was estaba that. maravillada con esas Not preguntas. silly, trivial, No eran preguntas de questions, saberlo todo, but de deep, solo, pero eran preguntas profundas, deep questions profundas, sí. concerning science, maybe, Posible concerning de the ciencias, law of God, posible all del amor those de things. Dios. And I've heard a lot of intelligent questions this week, at least two. Yo he escuchado when inteligentes you dare ask. preguntas este año, But por lo you're, menos dos, again, it's reflecting. pero por lo menos You're reflecting upon what you're hearing. están and reflejando, considering. reflexionando de lo que And the están question comes out of recibiendo, your y thinking. cuando están reflexionando, entonces vienen preguntas de su Again, razonamiento. children can do that. They Y los do niños a también lot. pueden hacer eso Okay. bastante. So those are signs, and if they are observant, Entonces es una ciencia y también la de observar, okay, they can observe detail. que ellos observen To pay detalles, attention in pongan that way. atención y Okay. observen. I mean, they can look at something Mirar and algo. see more than on the surface. Y mirar okay, más allá de la superficie. You see, and so that they concentrate on what they're viewing. Entonces, para That's que good. pongan atención y se concentren en lo que está mirando. Not so much a movie, because No the acerca reel de goes fast, películas, right? A lot películas. of action, Las películas son mucha acción, but a picture, pero puede ser una okay? imagen, Or un observing cuadro some activity. o una Okay. actividad. Being observant is key to really noticing details Observar es clave para mirar los and detalles even doing description, y, being able to y describe también poder something. que ellos Okay. hagan una descripción de lo que están viendo. There are 6 styles of writing you want to think about. 6 styles. Hay 6 estilos. Okay, when you're teaching them to reflect and write original work. Para, Oh, I'm sorry. okay, Their own work. para, To para, think para and write pensar y escribir sus their propias, own work. sus propias Not palabras. copy, No copiar, not answer questions. no responder The preguntas. Bible has 6 styles. to La think Biblia about. tiene 6 estilos de aprendizaje. The easiest is describing something, Uno es describir algo. okay? So that somebody else can see what you're describing in their mind. Entonces, si él describe, que la persona pueda tener una What imagen kinds de lo of que le things está do you use to describiendo. describe something? ¿Qué usamos para describir? Okay. And there are levels of description. I Hay won't go niveles into de that. descripción también. Then there's narration. Luego, entonces, la narración. Tell an event from beginning to end. Narrarle un evento de comienzo Okay. al final. Sometimes I say, write about your last birthday party, Entonces, a veces What puedes you- decirle, okay, escribe is an acerca de tu último fiesta de cumpleaños. or something that they know. O algo que Okay? ellos saben. Don't ask them to write about something they don't know. No les pidas que Okay? escriban No. algo de lo que no When saben. when you write, it has to be about something you do know. Tiene you que know hacer lo que about. escriba algo Okay. de lo que él sabe. Okay, so their own event. Para okay, que haga or su something propia that happened in narración their- de un right, evento to them que le- from beginning to end. que le pasó y que lo escriba de comienzo hasta el The final. third difficult one is explain. Y la tercera, una es difícil, es que explica. Tell what this means. ¿Qué significa esto? For instance, the Bible says if you are to have friends, you should show yourself friendly. Por lo menos si la Biblia dice, si quieres amigos, has de mostrarte amigo. What does that mean? ¿Qué significa? Okay, so you can take a verse or you can take some, Entonces usted puede decirle un how- versículo, but the how, explaining something. entonces Okay. explica Okay. este verso. Then the next one is comparison. Y luego también a través de comparación. Now we've been taught comparison is how things are different. Compararse es No. como las cosas son diferentes, Two nos han dicho. things. How are they similar? Entonces es mejor cómo ellas son similares. Then how are they different? Primero cómo son similares y luego cómo son diferentes. So a 5, you can say, simply, okay, here is a Por ejemplo. styrofoam cup. A styrofoam cup, paper cup. Ok, aquí ves un vaso de icopor And here's a mug. y aquí hay un pocillo. How are they similar? ¿Cómo son similares How are they estos dos? different? Y That's cómo a son comparison. diferentes. Esto es comparar. Does that make sense? Tiene significado.
Okay. ¿Entiendes? And then the most difficult, the next thing is contrast. Y luego entonces la última creo que es contraste. Now, contrast is not how they're different. Contraste no es como que son diferentes, How is one superior to the other? sino es That's como a es contrast. una superior a la It's otra. like black and white. Es como blanco y negro. Some two objects that are opposite, Dos cosas que son opuestas, but one is superior to the other. pero una es superior a la otra. Entonces es Okay, that's high contrastar. level. Eso es nivel más alto. And the last one Y la is última es analogy, analogía, okay, which is like a parable, como una Okay. parábola, okay, where something is symbolic or representative of an idea. cuando algo es simbólico o A thing representa una idea, representative of something else. una cosa que representa Okay. otra cosa. Make an analogy. Haga una Okay. analogía de Perhaps esto. you can again see a parable and what is the analogy Jesus is making in this Entonces parable. podemos leer una parábola y decir cuál es la analogía que Jesús está haciendo en esta There's a way parábola. to approach these. I'm just listening then. Entonces, This is opposite of classical education. ven que todo esto es lo opuesto de la You see educación how that clásica, is? Okay, it's internal to external. porque es algo de lo interno a lo externo. Okay, it's not just superficial, No es superficial, rote learning. no es como memorizar. Is that enough? ¿Es suficiente o más? Okay. 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 There are ways to really teach these things, but we don't have time. Okay, hay una manera que les puedo enseñar But cómo that's usar estas cosas, pero no hay The tiempo. parameter Pero estos son los Okay. parámetros of real scholarship, de realmente okay? educación real, Original work from your own, trabajo original de su propio Reasoning. razonamiento. but it can be enjoyable. It doesn't have to be, Pero es muy, you know, lo pueden disfrutar, no it's es algo aburrido, challenging, es but the desafiante results are wonderful. y los resultados son maravillosos. It's just wonderful. Again, these it depend upon their age, what score, and how many sentences they're to write. Depende Okay. de su You have to edad. limit. Usted Okay. puede poner un límite. ¿Cuántas oraciones ellos pueden escribir? Okay. I'm working with a high school student just beginning to learn to Yo write. estoy estudiando con un estudiante de bachillerato que está aprendiendo a hacer And sus I limit escritos. her into 3 sentences. Yo empecé primero con 3 oraciones. That's hard, right? 3 sentences for one paragraph. Yeah? But when they're Analizar 8 years old, I say 3 sentences to describe something. de escribir algo en, Yeah. en 3 oraciones. Empezó con un niño pequeño diciendo eso. Y cuando van creciendo, pues va aumentando, ¿no? And they take a long time Y ellos tomó buen tiempo. to get everything that needs to be described in 3 sentences. What's the most O sea, important thing? describe lo más importante en 3 oraciones de esto que ves. One of the first things I ask them is describe your father. Entonces, una vez les digo, lo primero que describe a tu Okay. padre. If they don't have a father, describe your mother. Entonces, si no tiene un Okay. papá, describe In a 3 la mamá. sentences. En What would 3 your children oraciones, say? ¿qué va What a would decir Joel say? tu mamá de ti? ¿Qué va a I decir know what Joel? Rebecca would say, Yo but sé- what would Joel say? ¿Qué va a decir Joel? Don't say that. No diga lo que va a decir. But it's very interesting. It's very colorful. Entonces okay? es muy So interesante. I have a list of ideas that you could use if you're. Tengo una lista de ideas si les interesa, ¿no? Okay. But it's easy and yet hard at the same time. Es difícil, pero también a veces complicado. Okay, it's 5:30. You 5:30. said I could stop at 5:30. Y yo di 5:30.